Gloria al Señor. Quiero compartirles hoy un poco acerca de la importancia de tener buenos fundamentos en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Últimamente me he dado cuenta de la falta de convicción, de fundamentos en muchos creyentes. Y eso me animó a revisar un poquito al respecto, y eso es lo que quiero compartirles hoy. El propósito de esta plática es para que revisemos nuestros cimientos cristianos. De tal manera que si hay algo que debemos corregir, algo que no esté bien, lo hagamos y lo hagamos cuanto antes. Para que nuestro edificio, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, a eso me refiero cuando hablo de edificio, para que nuestro edificio que estamos construyendo, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, no colapse. Vamos a empezar por donde tenemos que empezar forzosamente en un tema como este. Vamos todos, por favor, a Mateo capítulo 16 y vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire la pregunta que Cristo les hace a sus discípulos. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente decía acerca de Jesús, de Cristo. Y él les dijo, dice el verso 15, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y ahora mire lo que Cristo le dice a Pedro, y este es el punto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. En el griego original, se ha mencionado muchas veces esto acá, lo que Cristo, hermanos, le estaba diciendo a Pedro podría leerse de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra en el original es una piedra, un pedazo de roca, un pedazo de roca. Eso es lo que significa. Es la palabra, hermanos, acá, Petros. Y sobre esta roca, dijo Cristo, y aquí se usa la palabra Petra, edificaré mi iglesia. Son palabras diferentes. Uno es un pedazo de piedra, un pedazo de roca, y el otro es la roca. Hay diferencia entre Petros
y Petra. Hay mucho que decir, hermanos, sobre este pasaje de las Escrituras, pero quisiera puntualizar que lo que Cristo le está diciendo aquí a Pedro es que la declaración que Pedro acababa de decir de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era el fundamento de la iglesia. Era el fundamento de la iglesia. En otras palabras, Cristo mismo, porque la declaración dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente, la roca, es el fundamento sobre la cual su iglesia, hermanos, debe y está siendo edificada. Esto no se entiende así superficialmente. Hay que ir a los originales para entender lo que aquí se está mencionando. Y atención a esto, si tenemos a Cristo, hermanos, por lo que aquí estamos viendo, como nuestro fundamento, entonces, y solamente entonces, como sigue diciendo Jesús, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Una de las claves para que las huestes del infierno no tengan autoridad ni injerencia en nosotros es que tengamos a la roca, a Cristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro fundamento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, Cristo es nuestro fundamento. En ningún otro absolutamente hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Así lo dice Hechos capítulo 4 y versículo 12. Hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, no todos los caminos llevan a Dios, como algunos dicen, no todos. Él, Cristo, es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Muy bien, entonces ese es el punto. Cristo es el fundamento de la iglesia, el Hijo del Dios viviente. Pero leamos otra escritura interesante. Efesios capítulo 2 y versículo 20 al 22. Mire lo que Pablo está diciendo acá. Me encantan los temas que tienen que ver con edificar, con construir. Me encantan, porque esta es el llamado que Dios me ha hecho a mí en lo particular, y eso me anima mucho. Dice el verso 20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Repetimos: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y sigue diciendo: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Qué linda escritura. En esta porción, Pablo nos añade que los apóstoles y los profetas son también parte del fundamento de la iglesia. Son también fundamento de la iglesia. Ahora tenemos que entender. Evidentemente, Pablo se está refiriendo aquí principalmente, hermanos, a los 12 apóstoles del Cordero. Y evidentemente se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia estaba naciente, recordemos eso. Así que Pablo se está refiriendo a los 12 apóstoles del Cordero, primera instancia, y a los profetas del Antiguo Testamento. Apocalipsis nos confirma esto, de que realmente son los 12 apóstoles los que son el fundamento de la iglesia. Mire lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14. Todos sabemos que la Nueva Jerusalén es la iglesia. Según Apocalipsis capítulo 21, es la esposa, pues, la esposa, la iglesia. Y mire lo que dice el 21:14 de Apocalipsis. Y el muro de la ciudad tenía ¿qué? 12 ¿qué? Cimientos, 12 fundamentos, dice. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sin embargo, como leímos en Efesios 2:20, queda bien claro, hermanos, que aunque ellos son fundamento de la iglesia, la principal piedra de fundamento es Jesucristo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos acordes a la Escritura? Bueno, una porción más. Ahora leamos al apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 en adelante. Acercándonos a él, primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, mire lo que dice ahí, y fíjese en los detalles. He aquí que dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aquí, hermanos, también se nos confirma que Jesucristo es, como ahí dice, la principal piedra de fundamento. Y se nos dice asimismo que la iglesia, o sea nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras vivas que conformamos ese edificio espiritual. Pero es Él la principal piedra de fundamento, como hemos estado viendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
En resumen, Cristo es el principal fundamento, la principal piedra del ángulo. En primer lugar. En segundo lugar, los 12 apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento también son piedras de fundamento, según vimos ahí en Efesios capítulo 2 y versículo 20. Y el resto del edificio está constituido por creyentes, por nosotros los creyentes, llamados también acá piedras vivas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, yo tengo un problema y es que hay veces como que me salgo un poquito porque hay versículos que no puedo pasarlos así nada más, ¿entiende? Así que permítanme comentar un poco más sobre lo que acabamos de leer acá en Primera de Pedro, capítulo 2 del verso 4 en adelante. ¿Por qué? Porque es importante a mi gusto. En esta porción, hermanos, de la Escritura, vemos la inclusión claramente de los gentiles al plan de Dios. Aquí se ve claramente la inclusión del gentilismo, de nosotros los gentiles, al plan de Dios. Aleluya. Importantísimo esto. Para nosotros los gentiles que hemos creído, Cristo es la principal piedra de fundamento, como también lo mencionó allá en Mateo 16 que leímos. Pero para los edificadores originales, o sea, para los judíos, los religiosos judíos que no creen en Él, esa roca que es Cristo es tropiezo, es tropiezo. Y dice ahí que lo desecharon ese fundamento, desecharon a Cristo. Eso es lo que dice. Todos sabemos que Dios tenía en su presencia planes para nosotros, los gentiles, y Dios endureció en parte al pueblo de Israel, mientras la plenitud de los gentiles entra al plan de salvación. Por supuesto, el Señor tiene planes para Israel y al final el Señor va a tener un trato con ellos durante la gran tribulación y Israel será salvo, dice la Escritura. Aquellos, por supuesto, que reconozcan a Cristo como su Mesías. Aleluya. Eso es un detalle que encontramos en esa porción. Pero otro asunto importante en esta porción es que Él pone esa piedra de fundamento, y les dije, pongamos atención en los detalles. Él pone esa piedra de fundamento angular principal, ¿en dónde? En Sión. En Sión. Así lo dice el verso 6. En Sión. Y hermanos, esto es muy revelador. Esto es muy revelador. Él desea que el edificio, su iglesia, nuestras vidas, se construyan en Sión. En Sión. Aleluya. Pues ahí está su fundamento. Ahí está su fundamento. Y como sabemos, Sión es el lugar más santo, más glorioso, en el Israel natural y en el Israel espiritual. Por eso, esa es nuestra visión como iglesia, alcanzar el monte de Sión. Aleluya. Espiritualmente hablando, Sión es el lugar de su misma morada, de la morada de Dios. Así lo dice el Salmo 132 y versículo 13. Y hay más escrituras. Pero solo ese detalle, hermanos. Solo ese detalle. Aleluya, gloria al Señor. Otra cosa interesante en esta porción que leímos de Pedro es que los religiosos, los incrédulos, los desobedientes, dice allí, tropiezan allí en la palabra, dice. Tropiezan allí en la palabra. Eso dice el verso 8. Hermanos, es evidente que los estándares de Sión
son mucho más altos que los estándares de los creyentes promedios, que tienen los creyentes promedio, ¿entiende? Los estándares que tienen los creyentes que aman el monte de Sión y cuya visión es esa, porque ahí está su fundamento, son mucho más elevados que para los estándares promedio. No digamos el mundo. La verdad, la visión de Sión, hermanos, no es para todos. No es para todos, es para aquellos que están, es decir, sí es para todos, pero realmente es para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, porque los estándares del monte de Sión, definitivamente, del mensaje de Sión, son elevados. Amén. Cierro paréntesis. Regresemos. Saben, como leímos, la piedra del ángulo es la primera y principal piedra en el fundamento de un edificio. En el fundamento en un edificio. En toda buena construcción, todas las otras piedras del edificio, incluyendo las otras piedras de fundamento de un edificio, hermanos, se colocan en referencia a esa primera piedra, La estabilidad y permanencia de un edificio depende de si se han alineado las demás piedras a la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra de fundamento. Ahora, cuando se habla de Cristo como nuestro fundamento, se está hablando, hermanos, de dos cosas básicamente. Se está hablando de Él, de Cristo, como persona. Y también de sus enseñanzas. Si queremos tener buen fundamento, hermanos, en nuestra vida personal y en nuestra iglesia local, debemos tener ambas cosas. En primer lugar, debemos tenerlo a Él. Es determinante, hermanos, que le hayamos recibido a Él como persona en nuestro corazón. Que le hayamos aceptado a Él como persona, como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Entiende? Tenerlo a Él como persona. Debemos decir con Pedro, nosotros, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, no es cuestión solo de repetir eso como loros, ¿entiende? Porque muchos han repetido la oración del pecador o esta confesión, pero realmente sus vidas no demuestran que realmente tienen a Cristo en su corazón, ¿entiende? Cuando Pedro dijo eso, fue distinto. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el tema de entregar nuestra vida a Cristo, el tema de tener a Cristo como persona en nuestro corazón, es una revelación del Padre que está en los cielos. No todo el que hace una confesión así, nada más, sobre todo en nuestro país, por ejemplo, que es un país cristiano, entonces todos son cristianos, dicen, ¿entienden? Pero no viven de acuerdo a los estándares de la palabra del Señor, ¿entiende? Así que en primer lugar, hermanos,
Debemos para tener un buen fundamento, tenemos que tener a Cristo como persona en nuestro corazón. Y en segundo lugar, debemos creer y obedecer sus enseñanzas. Creer y obedecer sus enseñanzas, su palabra, su doctrina debe ser puesta en práctica por nosotros. Por eso Cristo dijo acerca de sus enseñanzas en el Sermón del Monte, después de proferir esas palabras pero tan hermosas desde el capítulo 5 de Mateo. Cuando termina en el capítulo 7 y verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, sus enseñanzas, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. Sobre la roca. Entonces, hermanos, el obedecer las enseñanzas es también tener un fundamento de roca. Es lo que está diciendo acá. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Debemos tener el fundamento correcto, tengamos a Cristo en nuestro corazón y tengamos sus enseñanzas y obedezcámoslas. Eso es estar fundamentado sobre la roca. La persona de Cristo entonces y sus enseñanzas son la roca, el principal fundamento de la iglesia, de los creyentes. Ahora, como ya vimos en Efesios, los apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento, dice Pablo, que también son cimientos en nosotros. Ahí dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por supuesto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso quiere decir que la vida, hermanos, de los apóstoles del Cordero y la vida de los profetas y sus enseñanzas también son fundamentales para nosotros. Son fundamentales para nosotros. Ahora, si analizamos la vida de los apóstoles y analizamos la vida de los profetas y sus enseñanzas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que encajan perfectamente con la vida y las enseñanzas de la piedra angular principal, que es Cristo mismo. Ellos son también piedra de fundamento, dice, pero están alineadas perfectamente con la piedra angular de esquina. Amén. Que es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ellos, como piedras también de fundamento, estaban perfectamente alineados a esa primera piedra en sus medidas de una manera horizontal y vertical. Sus vidas y sus escritos, hermanos, nos inspiran porque irradian a Cristo. Porque irradian a Cristo. Son como Cristo, pues. Están hechos a la medida de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Por eso son fundamento para nosotros. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, en la práctica, en realidad todos los líderes, todos los ministerios y sus enseñanzas se constituyen de alguna manera también fundamentos para las personas. Y esto, hermanos, para mí realmente es preocupante, muy preocupante, porque muchos de ellos, sus vidas y sus doctrinas no están bien, sus enseñanzas no están bien, no están alineadas al modelo, como lo están alineados los apóstoles y profetas. Pero muchos ministros de hoy, sus vidas no están alineadas al modelo, a la principal piedra de fundamento, de tal manera que ellos ni sus enseñanzas realmente califican
califican para ser fundamentos en sus congregaciones, en sus iglesias. ¿Entiende? Hoy existen muchos supuestos ministros de Dios que están enseñando cualquier cosa. Nuevas revelaciones, dicen ellos. Nuevas revelaciones. Que claramente, hermanos, son enseñanzas extrabíblicas. No tienen ningún fundamento escritural. Extrabíblicas totalmente. Y por supuesto, tampoco sus vidas se ajustan a lo que la Biblia demanda. Tampoco. Y lo que están haciendo es que están poniendo fundamentos defectuosos. Fundamentos defectuosos en sus congregaciones, en los creyentes, sobre todo en los recién convertidos. En los recién convertidos que no entienden mucho de la palabra de Dios y todo lo que dice el pastor o lo que dice su líder, se lo creen, se lo tragan y como así dijo, así es. Hermanos, tenemos que ser como los bereanos, como los de Berea. Tenemos que ver si es verdad lo que se nos está enseñando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ellos están siendo mal enseñados, muchos están siendo mal enseñados, de tal manera que el edificio, la vida de ellos no está bien, no está bien, no se parece a Cristo, no se parece a la piedra angular, no se parece a Cristo ni se ajusta a su palabra. Estas personas que están siendo discipuladas de esa manera, se parecen, pero a su líder. Se parecen a su líder. En sus virtudes y en sus defectos. ¿Entiende? Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, cuando alguien ya ha alcanzado una estatura como Pablo, entonces que diga, imítenme a mí como yo a Cristo. Como todo buen ingeniero y arquitecto sabe, lo más importante de un edificio son sus bases. Son sus bases. Se sabe de casas preciosas, edificios famosos que no pudieron permanecer erguidos por mucho tiempo debido a sus malos fundamentos, sus malos cimientos. Y hermanos, nosotros tuvimos esa experiencia en 1976. Edificios completos fueron destruidos, derribados por el terremoto del 4 de febrero, ¿entiende? Y muchísimas personas murieron por eso. Muchísimas personas. Razón, los cimientos. Los cimientos. Muchas de nuestras casas de los altiplanos ni siquiera tenían cimientos. Sobre el puro suelo edificaron sus casas sencillas de adobe. ¿Entiende? Hermanos, cuidado, ¿entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto también de cimientos defectuosos y ha sido esto pues algo mundial y hasta un lugar turístico, la famosa torre de Pisa en Italia. ¿Entiende? Cuando apenas se construían 3 de los 8 niveles que tiene, ¿qué pasó? Se empezó a inclinar, se empezó a inclinar esa torre hacia el norte. Así que mejor ya no siguieron construyendo y fue 100 años exactos después que se animaron a volverlo, a continuar la obra.
Y los ingenieros de esa época, pues entonces trataron de hacer, contrarrestar el peso y hacer no sé qué chanfles ahí para que ahora se enderezara el asunto. Y que si fue peor, porque ahora se inclinó para el sur. Se inclinó para el sur. Y tuvieron que detenerla otra vez. Pero fue muchos años después que finalmente se animaron y terminaron, porque hicieron otros 4 pisos, ¿verdad? Y se animaron a hacer el último, y hasta el día de hoy ahí está, que no se ha caído. La pararon en un tiempo y hicieron algunas cosas, y los expertos dicen que todavía va a durar unos 200 años, a ver. Pero yo a veces veo que hay creyentes que son como la Torre de Pisa, que se van para un lado y que los arreglan y se van para el otro, y están así todos torcidos. Están todos torcidos. Mis hermanos, el Señor desea que nuestros cimientos sean buenos. Estemos fundamentados en Jesucristo y sus enseñanzas. Que estemos fundamentados también en los apóstoles originales y sus enseñanzas. Es más seguro que los nuevos que aparecen por allí. ¿No creen usted? Y los profetas que aparecen también por ahí. De lo contrario, en cualquier momento podemos colapsar. Por eso Cristo concluyó el sermón del monte diciendo, en el verso 26 del capítulo 7 de Mateo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese bien, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor. ¿Saben? En estos postreros días, las lluvias, los ríos, estoy hablando espiritualmente, y los vientos, hermanos, van a pegar con ímpetu sobre nuestros edificios espirituales. Y cuando se habla, hermanos, de lluvias, ríos y vientos, puede estarse refiriendo a 2 cosas, y yo estoy de acuerdo. En primera instancia puede estarse refiriendo a visitaciones de Dios, avivamiento tremendo, los ríos, los vientos, las lluvias, ¿entiende? Pero también por otro lado puede estarnos hablando de tribulación, de gran tribulación, que pegan con ímpetu también sobre las vidas, sobre los edificios que somos nosotros. Y es que eso es lo que viene. Viene un gran avivamiento, vienen, hermanos, vienen lluvias, ríos y vientos. Pero después de eso vienen lluvias, ríos y vientos, no de avivamiento, sino de gran tribulación. Hermanos, solo aquellos que estén bien fundamentados en Cristo y en su doctrina van a permanecer. Algunos dirán, no, pero si viene un avivamiento, gloria a Dios. Pero hermanos, hay gente que no sabe manejar las visitaciones y los avivamientos. Eso es historia, lo sabemos en los grandes avivamientos que han sucedido en el mundo. La gente no sabe manejar los avivamientos, no está preparada para los avivamientos. Pegan con ímpetu. Y no digamos, la tribulación arrasa con las personas que no tienen buenos fundamentos. Los que estén fundados en la arena, en una religión, solo van al culto, pero nada más. Los que estén fundamentados en el humanismo y en tantas otras cosas, no en Cristo, no en las enseñanzas de Cristo, no van a soportar ni el avivamiento ni la tribulación que viene. No me canso de enfatizar la importancia de que nuestras vidas, hermanos, y doctrinas sean las adecuadas.
las adecuadas. Que sean de acuerdo al modelo que es Cristo y sus enseñanzas, de acuerdo, hermanos, también al modelo de los apóstoles originales y los profetas y sus enseñanzas. Hace unos meses atrás les estuve predicando de 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, no vamos a ir ahí, pero ustedes se recordarán de esa prédica. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Las dos cosas, hermanos, son fundamentales para nosotros. Pensemos por un momento ahora en aquellos que nos llevaron a Cristo, porque como les dije, y eso me da mucha preocupación, porque también resulta que la vida de los líderes también de alguna manera resulta fundamento para muchos creyentes, porque empiezan a poner sus ojos en ellos y no en Cristo, empiezan a poner sus ojos en ellos y no en los apóstoles y profetas de la Biblia, que realmente debe ser nuestro fundamento. Así que pensemos por un momento en aquellos que nos llevaron a Cristo, aquellos que nos hablaron de Cristo a nosotros, o aquellos que nos fundamentaron, que nos discipularon en Cristo. Pensemos por un momento en ellos. ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo andaba su testimonio? ¿Cómo? ¿Qué nos enseñaron también? ¿Qué cosas nos enseñaron? Hermanos, aunque no es una regla, los hijos se parecen a sus padres. Aunque no es una regla. Pero en general, si el pastor tiene problemas en alguna área, pensemos en una. Tiene problemas de orgullo. Sus discípulos van a ser creídos todos. Así de sencillo. Van a ser creídos. ¿Entiendes? Si su pastor se da permisos para echarse los traguitos, la congregación se va a dar cuenta y ya no se va a echar los traguitos, van a chupar. Se van a echar los tragotes. ¿Entiendes? Hermanos, no puede ser que hay creyentes que todavía hagan eso. Y en los restaurantes están ahí con su cerveza. No puede ser. Pero bueno, por lo menos ese ejemplo no les he dado yo. Amén. Saber a quienes otros están viendo, que así se los echan. ¿Entiende? Si el pastor comete adulterio, ¿qué va a pasar? Ese problema se vuelve muy común en esa congregación. Muy común. Fíjese que hay iglesias donde los gays se sienten bien cómodos. ¿Por qué? Porque resulta que el pastor es mero amanerado también. Se sienten bien cómodos. ¿Entiende? Si el pastor es legalista, rígido, está discipulando puros fariseos. Puros fariseos. Y si por el contrario es un mundanote, ¿entiende? Así va a ser su iglesia también, mundana. Pensemos en la doctrina. Podría seguir mencionando cosas. Pensemos en la doctrina. Debido, hermanos, a que es evidente, muchos de ustedes no empezaron en esta iglesia, gracias a Dios muchos sí, pero muchos no empezaron en esta iglesia. Pregunto, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió en la iglesia donde usted conoció al Señor? O en las anteriores iglesias donde ha estado. Porque hay transfugismo, dicen, ¿no? Estamos entendiendo, ¿verdad? No, ya es que hay lugares donde sí hay que salir definitivamente, pero ¿qué aprendió? ¿Qué le enseñaron ahí? Ese es el punto, ese es el punto.
¿Qué aprendió en la iglesia donde usted conoció al Señor o en las anteriores iglesias donde usted ha estado? ¿Qué aprendió sobre el matrimonio? ¿Qué aprendió sobre el matrimonio? ¿Le enseñaron correctamente que el matrimonio es para toda la vida? ¿Que es un pacto y que es indisoluble? ¿O le enseñaron que en algunos casos sí se puede divorciar y volverse a casar? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le enseñaron sobre la salvación? ¿Qué le enseñaron sobre la salvación? ¿Le enseñaron que la salvación se pierde? ¿O le enseñaron que la salvación no se pierde? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le enseñaron sobre la gran tribulación? ¿Le enseñaron que se pasa o que no se pasa? ¿Qué le enseñaron sobre la música? Que la música es neutral y que la letra es la que hace la diferencia. Eso le enseñaron. ¿Qué le enseñaron con respecto al bautismo en el Espíritu Santo? ¿Que el bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando uno recibe a Cristo? ¿O es una experiencia diferente? ¿Que el Espíritu Santo se recibe cuando le ponen manos y cae? ¿O le enseñaron que el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia cuando la persona empieza a hablar en otras lenguas? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le enseñaron? Amén. ¿Qué clase de fundamento le pusieron? Hermanos, lamentablemente los fundamentos originales, los cimientos de Cristo, de los apóstoles y profetas, han sido destruidos virtualmente por los testimonios y por las enseñanzas de muchos líderes modernos. Como dice el Salmo 11 y versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque, hermanos, es tremendo. Se han destruido los fundamentos. ¿Sabe? Como pastor me doy cuenta de que es mucho más fácil edificar sobre el fundamento que yo mismo he puesto. Pues la verdad cuesta un montón sobre edificar en fundamento ajeno. En fundamento ajeno. Pablo confirma esto cuando dice en Romanos capítulo 15 y versículo 17 en adelante: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Verso 18, 15-18 de Romanos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Verso 20, y de esta manera me esforcé, y aquí está el punto, de esta manera me esforcé, mire lo que Pablo hacía inteligentemente, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, a veces cuesta eso, porque ya se sentó un fundamento, y sacar a las personas de lo que creen es complicado. Ahora, aunque no es tarea fácil, hermanos, sí es posible. Aleluya. Bíblicamente, sí es posible corregir los fundamentos. Sí es posible. Hermanos, lo digo
con autoridad, en mi propia vida, en mi propia experiencia, eso sucedió. Yo fui fundamentado por mis líderes anteriores, donde conocí al Señor, con bases ciertamente muy buenas, con muchas bases ciertamente buenas, muy buenas. Pero hubo algunas que no estaban buenas, estaban erróneas. Sin embargo, a lo largo de los años, el Señor, hermanos, en su misericordia, las corrigió a través de verdaderos peritos arquitectos, de una manera profesional. Gloria al Señor. Mis fundamentos, tanto de carácter como de doctrina, hermanos, han sido y están siendo corregidos. Gracias a esos peritos, arquitectos profesionales que han trabajado en mi vida. ¿Sabe? A los maestros de Sion les he dicho reiteradamente, que gracias a sus enseñanzas y su testimonio, muchas cosas han sido corregidas en mi vida, muchas cosas. Y, por supuesto, en la vida de todos los estudiantes del instituto. Los fundamentos defectuosos que teníamos han sido reparados virtualmente a través de ellos. Un buen ejemplo, hermanos, de alguien que fue corregido con el tiempo, digamos, por un mal fundamento que se le puso, fue Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Se fue Juan Marcos en el primer viaje misionero con Pablo, acompañando a Pablo y Bernabé. Pero se rajó en el camino. Algo pasó. La Biblia oculta realmente el motivo, pero él no aguantó más, no estaba preparado, no estaba maduro quizá, y se regresó y los abandonó a Pablo y a Bernabé. Entonces, en el segundo viaje misionero viene Bernabé y se quiere llevar nuevamente a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo no quiso. Y dice la Escritura que se agarraron Pablo y Bernabé. Se pelearon. Dice que tuvieron una pelea no sencilla, una pelea fuerte. Y Bernabé se ofendió y se fue para otro lado y se llevó a Juan Marcos zapateando. Entonces Pablo agarró a Silas y hizo su segundo viaje misionero. ¿Pueden imaginarse ustedes a Juan Marcos viendo a sus líderes peleando primero y después el otro resusceptible y molesto, abandonando la cosa y llevándoselo a él? Eso no era un buen fundamento para Juan Marcos. ¿Entiende? Carácter de ellos todavía estaba en formación y no estaban sembrando una buena semilla ahí. Afortunadamente Pedro agarra a Juan Marcos. Segunda de Timoteo dice en el capítulo 4, versículo 11, que Pedro le llama hijo a Juan Marcos. Lo restaura indudablemente al grado, hermanos, que el mismo Pablo lo requiere para el ministerio, porque le era útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. La otra escritura era primera de Pedro 5:13, donde se le llama hijo. Gracias a Dios que se le corrigió ese mal fundamento. Hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí es posible corregir malos fundamentos, sí es posible. Si no se le hubiera corregido el fundamento, no tuviéramos el Evangelio según San Marcos. Pero hoy tenemos ese maravilloso Evangelio, gracias a que Pedro corrigió el mal fundamento que tenía Juan Marcos. Apolos fue otro que necesitó que le repararan su fundamento.
Y para esa labor fue necesaria la intervención de un matrimonio que se llamó Aquila y Priscila. Verso 24 del capítulo 18 de los Hechos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¡Qué tremendo! Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ahí está el pelo en la sopa. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Parece que había sido discípulo de Juan el Bautista y él está trabado allí, con el bautismo de Juan el Bautista de arrepentimiento. Y él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Espérate, mijo, te vamos a ayudar un poquito. Parece que tenés un mal fundamento. Te lo vamos a corregir. Y le empiezan a hablar que también había que bautizarse, no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de haber nacido de nuevo. Y le hablaron seguramente del bautismo en el Espíritu Santo, ¿entiende? Y ese es el punto. Sí se puede, sí se puede. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los efesios también tuvieron que ser corregidos en su fundamento. Pablo les tuvo que explicar sobre el asunto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los efesios los había discipulado Apolos. Dice el 19 de los Hechos, cuando Apolos todavía no lo había arreglado Aquila y Priscila. 19 de los Hechos y verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, los efesios, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire pues, un grupo, una iglesita nueva, Apolos la había discipulado, pero no les habló nada del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, etcétera, etcétera. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Y hablaban qué? En lenguas. Y hablaban en lenguas y profetizaban también. Hermanos, se les corrigió el mal fundamento que tenían los efesios. Sí es factible, hermanos, corregir cimientos defectuosos. Mis amados, sí es posible. ¿Cuántos sabemos que estamos en los días de restauración? Estamos en los días de restauración. Hermanos, el diablo no está contento con eso, como no estuvo contento en los días de la restauración, en los tiempos de los restauradores, Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿entiende? En los días de la restauración de Judá, los enemigos, hermanos, los enemigos enojados enviaron una carta al rey Artajerjes, diciéndole lo siguiente acerca de los judíos que habían retornado del cautiverio. En Esdras capítulo 4 y versículo 12 dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, así se refieren a los judíos ellos, y levantan los muros y ¿qué? Y reparan los fundamentos. Hermanos, sí es posible reparar los fundamentos en estos días de restauración espiritual que estamos teniendo. La iglesia está siendo restaurada en estos postprimeros tiempos. El diablo no está contento, pero sí es factible. El 58 de Isaías dice en el versículo 12: y los suyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Gloria al Señor. Y serás llamado, ¿qué?
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Sí es posible, hermanos, restaurar los fundamentos. Si a usted le pusieron un mal fundamento, unas enseñanzas que nada que ver con la palabra del Señor. Si a usted le sembraron un mal fundamento, le pusieron un mal fundamento porque aprendió cosas de sus líderes de su vida que no están bien, quiero decirle que sí es posible reparar esos fundamentos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, por eso la insistencia nuestra, y parece como que hay veces martillamos en lo mismo. Hermanos, sean fieles, asistan a la iglesia, asistan a la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia, está recibiendo una corrección, y muchas de esas correcciones son en sus cimientos. Asistan a los grupos de hogar, intégrense a las iglesias en el hogar, asistan a las clases de doctrina, por supuesto, asistan al IBJ, lo tenemos aquí en casa. Gentes de muchas iglesias vienen acá y hay veces los mismos de acá no vienen. Hermanos, aquí nos especializamos, no solo en poner buenos cimientos, también nos especializamos en restaurar cimientos defectuosos. Porque vaya, si nuestros estudiantes no traen unas cosas que nos asustamos de sus iglesias, unas cosas que creen, que dicen que les enseñaron, hermanos, pero aquí nos especializamos en poner buenos cimientos y restaurar los cimientos equivocados. No solo los cimientos de Hebreos capítulo 6, la doctrina del arrepentimiento, la fe en Dios, la imposición de manos, ¿entiende? La doctrina de bautismos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, esas también, pero muchas otras más. Esa es nuestra especialidad. Termino. Hay otro problema que yo he visto en muchos, y esto es una cosa que se da. Hay quienes se les hemos puesto excelentes fundamentos, buenos cimientos. Tienen a Cristo bien puesto en su corazón, han nacido de nuevo, tienen buen ejemplo también de sus líderes y se les ha enseñado buena, excelente doctrina. Sin embargo, con el tiempo se descuidaron y cambiaron de constructor, de ingeniero, de arquitecto. Permitieron que otros ministros con materiales inadecuados siguieran edificando su edificio, su vida espiritual, que todavía estaba a medias. Y hoy su vida peligra. Pablo nos advierte de esto. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10 en adelante. Mire lo que dice. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Un llamado, una labor de los apóstoles es poner fundamentos. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lástima, la versión esta no es la más adecuada, pero trataré de explicarlo. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ya lo sabemos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Y si bien él mismo se salvará, aunque así como por fuego. Aquí vemos que Pablo, como apóstol y perito arquitecto, puso un excelente fundamento, amén, a los corintios. Pero él se tenía que ir, pues, era el apóstol y andaba de un lado para otro haciendo esa obra. El trabajo de construcción tenía que seguir, pues. El trabajo de construcción en esa iglesia tenía que seguir. El punto es, ¿qué material van a utilizar los nuevos ingenieros, peritos, que iban a seguir construyendo la iglesia de Corinto? La madera nos habla de la humanidad. Esto nos habla de obras buenas quizá, de obras sociales, pero finalmente es una obra humana. El heno nos habla de la carne. Y, hermanos, ese es otro problema, es carnalidad, obras de la carne. Y la hojarasca nos habla de doctrinas erróneas. Por el contrario, oro nos habla de la naturaleza divina. Y son todas aquellas enseñanzas que desarrollan, que forman la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Entiende? La plata nos habla de redención. Esto tiene que ver con el mensaje evangelístico, la enseñanza para ganar almas, adiestrarnos para ganar almas. Y las piedras preciosas tienen que ver con las enseñanzas de lo sobrenatural, los dones del Espíritu, Una vez más, recordemos que vienen las pruebas finales en la iglesia. Pruebas finales a la iglesia. Y aquí Pablo está cambiando la figura que nos presentó Cristo de lluvias, ríos y viento. Y aquí Pablo nos está poniendo fuego. Hermanos, vienen avivamientos ciertamente y viene tribulación también. Y ahí se va a descubrir quién es quién. Se va a descubrir no solo qué cimientos tenemos, sino también qué material hemos usado para edificar nuestra vida. Hermanos, nosotros nos hemos preocupado por poner buenos cimientos y nos hemos preocupado por reparar cimientos acá en la iglesia. Es una de nuestras labores como pastores acá en la iglesia y como encargados del Instituto Bíblico Jesucristo. Eso es lo que hacemos, es nuestro trabajo, ¿entiende? Es nuestro trabajo. Pero tenga cuidado a quién está oyendo, qué libros está leyendo, a quiénes se está exponiendo. Porque hay mucho mal material. Hay heno, hay madera, hay hojarasca. Que cuando venga el fuego de la prueba del fuego, ¿entiende? No va a soportar. Se va a quemar. Se va a acabar. Amén. Termino. Mi anhelo, hermanos, es el mismo de Abraham. Él esperaba una ciudad con fundamento. La iglesia está representada de muchas maneras. Pero la iglesia también es una ciudad. Somos casas de una gran ciudad que es la iglesia. ¿Entiende? Y dice Hebreos capítulo 11 y versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Este fue Abraham.
Y nosotros somos los hijos de Abraham por la fe. Así lo dice Pablo. Así que esa debe ser nuestra visión. Hermanos, aquí vamos de paso. Extranjeros, no pongamos nuestra mirada en el mundo ni las cosas de este mundo. Dice que él moraba en la tierra prometida como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, dice, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Y aquí está el punto. Porque esperaba la ciudad que tiene, ¿qué? Fundamento. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, yo quiero ser parte de esa ciudad. Parte de esa ciudad que tiene fundamentos bien puestos. Cristo, en primera instancia, la piedra principal y sus enseñanzas. Los apóstoles del Cordero y los profetas. Amén. Y por supuesto también la vida de siervos de Dios, que están alineados con la vida y con las medidas de la piedra principal que es Cristo. Pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Y mientras oro, revise usted, porque ese es el propósito de esta predicación. Revise usted lo que cree, sus cimientos, sus fundamentos, cuáles son sus convicciones. Si hay cosas que le han enseñado mal, pídale al Señor que corrija eso, porque en cualquier momento su vida puede colapsar, porque es un edificio, es una casa, así lo dice la Escritura. Ok, de repente que tiene buenos fundamentos, porque le han sido sembrados, pero ha sobreedificado con malos materiales. Corrija eso, porque va a venir la prueba del fuego, y el heno, la madera y la hojarasca no soportan el fuego. Señor, aquí está esta iglesia. Queremos ser, Señor, esa casa espiritual de la cual hemos hablado hoy. Tú nos has hablado hoy. Queremos, Señor, que tú seas nuestro principal fundamento. Declaramos juntamente con Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, queremos estar fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, las enseñanzas de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Si hay, Señor, algún mal material en esta construcción que hemos estado edificando, Señor, quítala. Queremos sustituirla por material divino, no por material humano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, como hijos de Abraham, nosotros queremos también una ciudad con fundamento, cuyo arquitecto es Dios mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén.